Buenos días, amados hermanos, una vez más desde la Iglesia Bautista Bíblica de la ciudad de Gardena, California. Estamos muy contentos de poder llevar a ustedes su programa Caminando con Dios. Es nuestro propósito que usted pueda ser alcanzado y bendecido por la palabra del Señor en esta mañana. Esta mañana estaremos desarrollando el tercer mensaje de la serie La oración intercesora de Jesús por sus discípulos, por los que habrían de creer en Él. Esta oración la hemos dividido en tres partes. En la primera parte, Jesús oró por sí mismo. Y como decía alguien, no siempre la oración por sí mismo es una oración egoísta, sino que también tiene su espacio orar por uno mismo. Y es verdad, yo soy de los que he criticado un poco la oración por nosotros mismos porque la he considerado egoísta, pero me encontraba con este pensamiento de alguien muy famoso, por cierto, un anciano muy famoso, el doctor Riley, creo que se llama, dice, tiene también su espacio la oración por uno mismo. Es verdad, me rindo ante ese pensamiento, estaba equivocado. Pero sí creo de que también podemos pasarnos de orar por nosotros mismos y empezar y permanecer allí. Y tal vez por eso yo decía que es una oración egoísta, porque casi siempre escucho en nuestras congregaciones cuando oramos, escucho mucho orar por nosotros mismos, ¿verdad? Y ese mí se me hace egoísta, pero tiene su espacio orar por uno mismo. Y él ponía como ejemplo precisamente el ejemplo de Jesús, que oró por sí mismo, y dentro de esta oración intercesora de Juan 17, la primera parte tuvo que ver con eso, con Jesús orando por sí mismo, por fortaleza, pidiendo ser glorificado, porque en esa glorificación de Jesús estaba la glorificación del Padre. Y por glorificar entendemos que era la victoria que Jesús estaba pidiendo sobre este momento de la cruz. Así que en la segunda parte de esta oración, vimos orando a Jesús por sus discípulos, por ese grupo, por la unidad de ese grupo. Y lo vimos también pidiéndole a Dios que los guardara así como Él los había guardado. Qué tremendo pensar también que a Jesús le importaba ese grupo de hombres. Y solamente dice el hijo de perdición, dice él, y creemos que se refería a Judas, fue el que se perdió. Judas, y no quisimos comentar mucho sobre Judas, no nos quisimos meter en ese tema para no desviarnos, pero sabemos que Judas jugó un papel de traición y a un papel para el cual ya estaba predestinado. Eso merece toda una explicación, pero igual no nos vamos a meter allí hoy. También comentaba esta semana sobre ese pasaje con un estimado hermano y me recordaba de que también ese término, el hijo de perdición, se refiere al anticristo en determinado momento. Y sí, creemos que en 2 de Timoteo y en Tesalonicense, ahí se hace mención del hijo de perdición como una referencia al anticristo. Pero bueno, hoy vamos a terminar este capítulo que es rico y ha sido enriquecedor y es por muchos comentaristas bíblicos llamado el lugar santísimo. Escúchame qué tremendo, el lugar santísimo de los evangelios, el capítulo 17 de Juan, porque es una oración que la mayoría, aunque no todos, coinciden en que su lugar se produce después de la reunión que Jesús tiene con sus discípulos en el aposento alto. De allí va a salir Jesús hacia Getsemaní. Y algunos creen que concluye ese tiempo del aposento alto con esta oración. Y yo siempre lo vi de una manera diferente, quizás más parecido a Getsemaní, un momento de oración como el de Getsemaní. Pero esto me ha llevado a pensar más, a meditar más en el asunto, a estudiar más, y parece ser
que después de que él termina su discurso en el aposento alto, puede ser que concluye con esta oración, y puede ser que él diga, muy bien, ahora vamos a orar. Y él dirige esta palabra de oración a su Padre, o puede ser que durante el camino entre el aposento alto y Getsemaní se produce este momento de oración también. No están totalmente de acuerdo, son posibilidades, pero como dice alguien, no importa al final si lo hizo allá o lo hizo acá, lo importante es que lo hizo, y lo llaman el lugar santísimo de los evangelios. Qué tremendo, ¿verdad? Me encanta, me fascina eso. Y esto del lugar santísimo tiene que ver con, recordemos que en el templo existía el lugar santo y el lugar santísimo, el atrio de los gentiles, todos esos lugares, pero el lugar santísimo es el lugar donde se encontraba el arca y en donde habitaba Dios, desde el cual hablaba Dios. Es lo más sagrado, ¿verdad?, del templo. Así que así se le llama, el lugar santísimo de los evangelios. Qué tremendo. En esta tercera parte de este pasaje, de esta oración, vamos a ver algo muy importante. Ahora Jesús va a orar no solamente por sus discípulos, sino que va a orar por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Imagínense qué tremendo. Hace un ratito aquí en nuestra congregación una hermana daba testimonio de cómo ella y su esposo salieron a compartir el evangelio con alguien, y mientras ellos conversaban eso o nos contaban eso, yo estaba pensando que con seguridad tenemos que ir a hablarle a alguien, porque Jesús ya oró por ese momento. Cuando usted tenga que hablarle a alguien, recuerde que Jesús ya oró, y si a usted se le olvidó orar por lo que iba a hacer, algunos acostumbramos orar antes de entrar a un hogar a hablarle a alguien de Cristo, o antes de tener una conversación. Orar es muy apropiado, pero si a usted se le olvidó, quiero que recuerde que Jesús ya había orado por ese momento. Yo he hablado de Cristo sin orar a personas, simplemente se dio la situación y empezamos a hablar. Pero es bonito recordar que Jesús ya oró antes, por ese momento que usted iba a hacerlo. Vamos a Juan capítulo 17, y en el verso 24, hoy nos toca una porción bastante corta, por cierto, compuesta por 3 versos, del 24, 25 y 26, que es donde termina la oración. Él dice, Padre, Padre, qué lindo. Recordemos que durante toda esta conversación, Padre ha sido algo que Jesús ha usado mucho, y esa debe ser la correcta comunicación con nosotros, de nosotros con Dios. Hay personas que acostumbran a orarle a Jesús y al Espíritu Santo también. Bueno, no tengo nada en contra. La Biblia en algún momento es apropiado orar a Jesús. Señor Jesús, decían los apóstoles, ¿verdad?, en algún momento de su oración, o al Espíritu Santo, está bien. Pero en lo personal, mi preferencia es orar al Padre, porque eso es lo que encuentro en Jesús. Y el propósito debe ser poder orar con el Padre y desarrollar esa relación Padre-Hijo. Padre, dice Jesús, aquellos que me has dado, se refiere a nosotros, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo. En el corazón de Jesús está a pasar con nosotros la eternidad. ¿No se le hace eso maravilloso? A mí se me hace maravilloso. Jesús quiere que yo esté con Él por toda la eternidad, y quiere mostrarme todo lo que el Padre le dio. Cuando un niño es visitado por otro amiguito, quiere mostrarle todos los juguetes que tiene. Y los jóvenes quieren mostrar la computadora que le regaló mamá, y quieren mostrar los juegos que tiene, quiere mostrar todo. Jesús quiere mostrarnos todo lo que el Padre le ha dado, todo lo que tiene. Quiere compartirlo con nosotros. No es alguien egoísta que dice, esto es lo mío y esto me lo dio mi papá para mí, y usted después algo inferior. No, Él quiere compartirlo todo, y las cosas maravillosas que el Señor tiene
para nosotros estoy seguro que es mucho. ¿Sabe una cosa? Siempre, y lo compartí esta semana, siempre me estoy pensando, ¿qué estarán haciendo ahora mismo las personas que hemos conocido y que ya partieron con el Señor? Me pregunto, ¿qué estará haciendo mi hermana ahora mismo? Ella falleció, ella era pastora, ella falleció durante este tiempo del coronavirus. Pero yo tengo la mentalidad, que para mí es una mentalidad bíblica, que dice a ver, el pensamiento que tengo ahora mismo es este. Cuando Elías y Moisés se presentaron con el Señor, Dios nos enseñó, no han escuchado que Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Y así que ellos se aparecen en una forma dinámica, están hablando con Jesucristo acerca de lo que va a suceder en el Calvario. Así que eso me hace pensar que los que ya partieron con el Señor es una comunidad de creyentes, de santos que están vivos, que están dinámicamente, algo que no entendemos, porque la mentalidad nuestra, normalmente como iglesia, es decir, bueno, o preguntarnos, pero ¿qué hacen ellos allá todo el tiempo? ¿Solamente cantar y alabar? ¿Y pasar todo el día diciendo santo, santo, santo? ¿Es eso todo lo que hacen? Yo no sé qué es lo que hacen, pero realmente creo que es una comunidad que está viva y que si fuera todo lo que hay que decir, santo, 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 estoy seguro que no es tan aburrido como nosotros lo imaginamos. Estoy seguro que en esa adoración su alma vibra. Estoy seguro que en esa adoración su alma está completa y nunca se sienten más realizados que cuando están adorando al Señor. Pero creo que hay algo más dinámico todavía. Y se los dejo así como inquietud. ¿Pero usted cree que todo ese universo fue hecho para estar desocupado y vacío? Se lo dejo como inquietud solamente. ¿Usted cree que todo eso fue hecho? Todo ese gran jardín que está ahí arriba. Tenemos un solo sol que nos alumbra a nosotros, pero sabemos que hay varios soles allá afuera, aparte de ese. Piensa en el universo, no en la Tierra, piensa en el universo, como galaxia. ¿Usted cree que todo eso está ahí solamente porque Dios quería estar ocupado haciendo otras cosas? No lo creo. Yo creo que eso tiene propósitos y creo que fue hecho para nosotros. Y me veo en un patio grande cuando muera, con un lugar de sobra donde correr. Así me veo. Como cuando éramos muchachos y llovía y nos íbamos debajo de la lluvia y jugábamos y corríamos y jugábamos al fútbol, mojándonos y todo. Le diré, así veo el cielo. Así me veo. Ocupado, gozando, disfrutando, porque todo eso lo hizo mi Padre para nosotros. Hoy lo digo por fe, pero sé que mañana tendré la seguridad de que estaré disfrutando de todas las cosas que mi Padre ha hecho para nosotros. Y que sin haber hecho nada por merecerlo, Jesús murió por mí en el Calvario. Y que ahora lo puedo disfrutar. Y que no tuve que pagar un centavo por eso. Porque no puedo de todas maneras pagar por eso. Eso solamente lo he obtenido y lo hemos obtenido a través de la fe y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Creyendo que Él murió por nuestros pecados. Reconociendo que soy pecador. Y siendo salvos por fe. Y alcanzando por su misericordia todas estas cosas. Jesucristo pues es el que nos está pidiendo al Padre aquí que nosotros estemos donde Él va a pasar esa eternidad. Pero ¿saben una cosa? Antes de continuar, yo quisiera retroceder un poquito en el pasaje, porque hay una dimensión que pensé que ya la había cubierto, pero creo que no la cubrí. Se encuentra en el verso 20. El Señor dijo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por eso les decía, ya Jesús oró por ese momento. Así que cuando usted vaya y le hable a alguien de Cristo, tenga la plena seguridad de que, porque usted dirá, pero ¿cómo esta persona puede creer si nunca lo vio?
Y podrían surgir preguntas como las que una de nuestras hermanas presentaba aquí, ¿verdad? Hoy, y decía, pero ¿cómo sabe que estas cosas son verdad? ¿Cómo sabe usted que Jesús fue real? Algunos dicen que realmente no existió. Otros dirán esto o lo otro y empiezan a presentar todo tipo de dificultades. No importa. Nosotros todo lo que necesitamos es en fe predicar el Evangelio de Jesucristo. No se nos ha encomendado convencer a nadie, recuérdelo. La Biblia dice que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted no fue llamado a convencer a nadie. Usted y yo hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Y por lo cual Jesús ya oró para que cuando prediquemos el Evangelio, así como usted creyó, así como usted lo recibió, así como yo lo recibí siendo un muchacho de 19 años, sin haber visto a Jesús, sin haber conocido a Israel, sin haber visto jamás en mi vida ni un camello, ni nada, simplemente aquel mensaje lleno de poder entró a mi corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo hizo. Y esa es la importancia de la venida del Espíritu Santo, porque entonces empoderó a los predicadores, a los apóstoles, que fueran y predicaran el nombre de Jesús. Por eso Dios bendecirá siempre su palabra. No nuestros ligeros comentarios ni nuestros chistes. Dios bendice únicamente su palabra. Y por eso estamos comprometidos a predicar su palabra. Y tenemos que apartar todo lo posible que venga de nosotros. Aunque casi es imposible hacerlo, porque siempre nos relajamos un poco y nos descuidamos en medio de la palabra y nos dejamos llevar por cosas que pueden suceder dentro de las congregaciones. Por eso usted encontrará muchos predicadores que lo que llegan parece a pelear desde el púlpito con su propia gente y a decirles 4 cosas que les quieren decir. Ustedes andan hablando de mí y esto y el otro. Nada tiene que ver eso con la predicación del Evangelio. Esas cosas hay que dejarlas para otro momento. Por eso nunca olvido lo que me dijo el pastor Yeager cuando me estaban ordenando al ministerio. En su predicación él dijo, nunca te subas al púlpito a dispararle a las ovejas, porque no vaya a ser que queriéndole pegar a una le pegues a otra, a la que no debías de pegar. Y el púlpito, ese fue el otro consejo, y el púlpito no es para eso existe la oficina pastoral. El púlpito es para predicar la palabra de Dios. Tienes media hora para hacerlo, hazlo. Predica la palabra de Dios. Llénate de información y compártela con tu pueblo. Alimenta a las ovejas. No olvides esas predicaciones. También existe un juego de palabras aquí en el verso 23 que está tremendo. Jesús dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Mire, aquí Jesús ora por la unidad de su iglesia. Así como nosotros somos uno. Así como el Hijo y el Padre son uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué quiere Jesús aquí? Que sea su iglesia unida, unida y unida. Hermanos, yo se lo dije la vez pasada, hablándole un poquito a la congregación, no creo que hemos sido la mejor congregación en unidad, pero el Señor nos va a volver a dar la oportunidad y seremos mejores. Porque esto de la pandemia va a pasar, hermano. Esto pasará, vendrá otra cosa, pero esto va a pasar. Y tendremos nuevamente la oportunidad de reunirnos, de comer juntos, de abrazarnos y todo esto. Nuevos retos vendrán, lo creo. A lo mejor la iglesia siendo perseguida, no lo sé, si nos tocará en esos momentos. Pero esto de la pandemia yo creo que va a pasar, porque es una prueba más. Si usted lee el Antiguo, en el Apocalipsis, vienen diferentes tipos de pruebas. Usted verá que hay momentos hasta que después de, bueno, se supone que es durante la gran tribulación, que andan unos animales como cangrejos mordiendo a la gente y aún así no se arrepienten, dice. Es que tremendo. Diferentes tipos de pruebas vendrán. Pero ojalá que tengamos la oportunidad para volvernos a expresar el amor y la unidad que debemos de tener como congregación.
y como hermanos en Cristo. Dejando aparte todo lo que tenga que ver con cosas que pertenecen a la carne y no al espíritu. Como la envidia, el egoísmo, estar hablando del hermano, todas esas cosas que las hemos puesto en práctica nosotros. No hemos sido tan espirituales como Dios espera, ni tan unidos, porque es a través de la unidad de la iglesia que el mundo reconocerá a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Eso lo dice acá en la palabra. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. No es tanto por lo que nosotros vamos a decir, sino por lo que hacemos. Si nuestras acciones están acompañadas de amor, entonces el mundo dirá, estos verdaderamente son cristianos. Los hijos podrán decir, mi padre era un verdadero cristiano. O mi madre era una verdadera mujer de Dios. A mí me encanta cuando escucho expresiones como la del doctor Billy Graham, que dice, nunca conocí a una persona más cristiana que mi esposa. ¡Wow! Eso está pesado. Una verdadera mujer de Dios como mi esposa. O una persona de oración como mi esposa. Eso está pesado. O que alguien como Andy Stanley pueda referirse a su padre de una manera así tan honrosa y decir, él es un verdadero hombre de Dios. Un hombre que está consagrado a la predicación de la palabra de Dios y a conocer a Dios y a leer de Dios. Claro, ya hablar con su esposa es otra cosa. La ancianita dijo, bueno, nos estamos divorciando porque él tenía otras prioridades. Yo nunca fui su prioridad. Hablando de él, el hombre era tan, pero tan metido. Si usted une el concepto de su hijo y el concepto de su esposa, se da cuenta que el hombre era tan compenetrado en las cosas de Dios que tal vez no dio el espacio que tenía que dar a su esposa. Pero tampoco es porque anduvo haciendo cosas malas ni cosas por el estilo. No, ese tal vez se fue al extremo. Pero es difícil, déjeme decirle. Es muy difícil mantener un balance. Pero bueno, ojalá usted y yo podamos alcanzar un balance. Porque hay quienes se van al otro extremo. Complacer tanto a la esposa que descuidan las cosas de Dios. Eso no está bien. Hay que mantener un balance. Recordemos que Dios demanda del varón que sea un hombre espiritual, un hombre que pueda dar el ejemplo a su familia de lo que es ser un hombre de Dios, de lo que es poner al Señor en primer lugar, amarlo con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, ser responsable, ser el sacerdote del hogar, ser el proveedor del hogar. No está fácil la cosa. No está fácil la cosa. Pero a la vez, cuidarlas como vaso más frágil a ellas. Protegerlas y amarlas. Se nos pide un montón, ¿verdad? Pero bueno, hagamos el mejor esfuerzo. Así que, ahora para concluir, en el verso 25 él dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Mira qué lindo. Al final es todo lo que podemos decir. No puedo hablar por otros, pero puedo hablar por mí. Me encantan las palabras de Josué, cuando dice, miren, ustedes no van a poder servirle al Señor. Ustedes son un pueblo malo, malagradecidos, esto y el otro. No vayan porque los va a consumir en el desierto. Mejor regresense. Pero eso sí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire qué lindo. Ahora, el canto de Marino, para quienes supieron quién fue Marino, decía, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero eso está invertido. Es yo y mi casa. Yo voy adelante. Yo tengo que dar el ejemplo para que mis hijos, mi familia, mis nietos me sigan. Por eso respeto a Noé. Porque Noé fue un hombre que supo dar el ejemplo y ganarse a toda su familia. A su mujer, a sus hijos. Solo él y los suyos construyeron esa gran arca. Mire qué tremendo. Por eso pudieron ser salvos.
Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Ustedes, hermanos, y yo hemos reconocido que Jesús fue enviado por el Padre y les he dado a conocer tu nombre. No vino tanto hablando de Él. Todo el enfoque de Jesús fue darnos a conocer al Padre y su reino. Hablar sobre el reino de Dios. Por eso lo oímos decir tanto, el reino de Dios es como un sembrador que salió a sembrar, un pescador que salió a pescar y empieza a darnos el ejemplo de cómo es el reino del Padre. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Ya vieron esa comunidad que Él trata de formar? Esa comunidad que el Padre y el Hijo tienen, ahora se extiende a nosotros. Y es una invitación para que usted, el Padre y Jesús seamos uno solo. Qué lindo, ¿verdad? Yo no sé acerca de usted, pero si usted está caminando sin Dios, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, esta es una hermosa oportunidad para que usted le abra su corazón a Cristo, para que lo reciba como su Señor y Salvador personal. Mire, Jesús oró por todo esto en Juan 17. Oró por usted, oró por esta predicación, oró por si usted escuchaba estas palabras que llegaran a su corazón y que usted le entregara su vida a Jesucristo. Él vino desde los cielos para morir por usted. Tome ventaja de ello. Reciba a Jesús, porque Jesucristo sigue siendo la única esperanza. Dios le bendiga.